Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar acá con ustedes y aprovecho para traer saludos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad en San Salvador. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que el Señor nos concede, en el cual podemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El tema que corresponde desarrollar en esta ocasión es la suficiencia de las Escrituras y el evangelismo. Ya nuestros hermanos se han encargado de definir qué es la suficiencia de las Escrituras y su aplicabilidad para nuestra vida. Por lo tanto, ahora, hermanos, yo quiero enfocarme en poder desarrollar esta parte que tiene que ver con las funciones que como hijos de Dios debemos de cumplir en este mundo. El Señor no nos ha salvado simplemente para estar ahí y esperar que el Señor regrese de una manera pasiva, sino de una forma activa, compartiendo el Evangelio, compartiendo su palabra. Y quiero recordar, hermanos, lo que dice nuestra confesión en el capítulo 1, párrafo 1, dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvíficos. Así que lo que se ha hablado anteriormente tiene que ver con esto, que la Biblia es la única regla y es suficiente. Por lo tanto, nosotros entendemos que la palabra de Dios es suficiente para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. No necesitamos más porque tenemos la palabra de Dios que nuestro Señor ha revelado para el hombre. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo 3:15 al 17. Y nos dice de la siguiente manera: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego, este texto ya conocido por todos: toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando el día de ayer, que la escritura es inspirada por Dios y tenemos la garantía de que este libro que llamamos la Biblia es la revelación única de Dios para el hombre. Y lo que vamos a ver este día es lo que tiene que ver con la siguiente parte de este texto. Dice: y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por lo tanto, en este texto nosotros podemos resumir esta conferencia, estos 2 días de conferencia, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y tiene una utilidad para nuestra vida. En otras palabras, el creyente camina bajo una sola regla de vida, y es la palabra de Dios. Ella es suficiente no solo para revelarnos a Cristo como Salvador, el Salvador de nuestra alma, sino que ella también nos revela cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos, ya sea a nivel personal como a nivel corporativo, como iglesia. Bajo ese entendimiento, hermanos, nosotros no debemos dejar a un lado la labor del evangelismo, ya que aún el evangelismo que nosotros hacemos debe de ser sometido a esta verdad. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que tenemos el derecho o la libertad de poder cambiar cómo el Señor quiere que nosotros prediquemos su mensaje? No tenemos ningún derecho, no es parte de nuestra responsabilidad cambiar ese mensaje. ¿Por qué? Porque no es tu mensaje, no es nuestro mensaje, por lo tanto no debes cambiarlo. Muchas personas creen que pueden cambiar el mensaje del evangelio según la cultura, según la época, según el contexto en que se hallen, pero el evangelio no puede ser cambiado porque hay un solo mensaje y es el mensaje de Dios. Entendiendo el evangelio, nosotros podemos explicar y exponer el evangelio. Por eso yo quiero dividir esta exposición en 2 partes. Una tiene que ver con el entendimiento del evangelio y la segunda parte tiene que ver con cómo predicar o cómo enseñar el evangelio y quiénes deben enseñar y predicar el evangelio. Y la palabra evangelio como tal deriva de una palabra griega ya también conocido,
y es evangelion, que tiene el prefijo eu, que significa bueno, que significa agradable, y angelion, que significa mensaje o noticia. Estas palabras nosotros las encontramos en Marcos 1:14. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Y qué predicaba? El tiempo se ha cumplido. Y decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y para los receptores de este mensaje, en aquella ocasión, en aquella época, en aquel momento, no era complicado para ellos comprender estas palabras, que el tiempo se ha cumplido, qué significa el reino de Dios que se había acercado y qué significaba para ellos arrepentirse y creer en el evangelio. Como ustedes saben, el pueblo de Israel, en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, se les había prometido por medio de ellos un rey del linaje de David, quien daría inicio a un nuevo reino que se habría de caracterizar por la paz, la gloria y la prosperidad. Y estando ellos bajo el yugo romano, escuchar estas palabras definitivamente traía tranquilidad y al mismo tiempo para algunos iba a despertar un profundo interés, es decir, era un mensaje de libertad, era un mensaje liberador. Así que si nosotros queremos entender el evangelio tal como aquellas personas de aquel tiempo lo entendieron y lo recibieron, por lo menos aquellos que el Señor soberanamente decidió abrir su corazón, debemos ir al Antiguo Testamento, ya que el evangelio es revelado desde el Antiguo Testamento y no es parte solo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, quiero que rápidamente vayamos a Isaías 52:7. El profeta Isaías dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Esas buenas nuevas son buenas noticias, es el evangelio. Del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, vuelve a repetir buenas nuevas. Del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Por lo tanto, el evangelio, hermanos, tiene que ver con la venida del reino de Dios. Al escuchar ellos la expresión que el reino de los cielos se ha acercado, inmediatamente ellos iban a recordar estas palabras, porque el evangelio tiene que ver con el reinado de Dios. En este contexto se nos indica que habría un día también en el que habrían mensajeros. Por eso dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas o del que trae el evangelio. Así que en algún momento habrían personas predicando y enseñando estas buenas noticias, que son de gran gozo, anunciando la paz y la salvación para los escogidos. No sé si les suenan estas palabras, noticias de gran gozo. ¿A dónde las escuchamos? Vamos a Lucas 2:10. Dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, a través de estos textos nosotros podemos observar que existen algunos elementos ya incluidos en el evangelio que fue predicado en el Antiguo Testamento. Y voy a mencionar 3 elementos. El primero es que Dios salva. Ese es el primer elemento que vemos en el evangelio predicado en el Antiguo Testamento. En 1 de Crónicas 16:23 dice, canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. ¿La salvación es de quién? Del Señor. Por lo tanto, es Dios salvando. En Isaías 45, vuelve a decir el profeta, Isaías 45:17, Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. El segundo elemento, hermanos, que vemos es que Dios salva
por gracia. El primero era Dios salva. El segundo elemento es Dios salva por gracia. Ya el Antiguo Testamento nos deja claro que no existe ningún mérito en los hombres para poder recibir el favor de Dios y para poder recibir la salvación. La salvación de su pueblo no dependía de su propia justicia, no dependía de que Israel hubiese hecho algo para merecer la salvación. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:7 nos dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre. Pero también tenemos otro texto, nuevamente en Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que se trata siempre de la justicia de Dios, no nuestra justicia, porque no existe en nosotros justicia alguna. Así que el Dios justo exige el pago justo por los pecados cometidos, y es por ello que de forma anticipada, hermanos, Dios dispone una figura tipológica que anuncia la llegada de un cordero. Hablamos del sistema levítico, que vendría este cordero que es anunciado en ese sistema o en el antiguo pacto, es anunciado porque posteriormente habría de venir un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como expresó Juan el Bautista en Juan 1:29. El tercer elemento, hermanos, ya dijimos, Dios salva por gracia, y en tercer lugar, Dios salva por gracia por cuanto Él es Rey. Dios salva por gracia por cuanto Él es Rey. Al regresar del exilio, los judíos no solamente deseaban construir el templo, construir los muros y construir sus casas, sino que deseaban ver por completo su gozo cuando se levantara un rey, Mesías, Salvador. La profecía en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, en esta buena noticia que es anunciada en este texto, vemos una implicación directa con el reinado de ese Mesías. Por lo tanto, el Evangelio, desde el Antiguo Testamento, tiene que ver con Cristo Rey. Es importante entender que el tema central de toda la Biblia, hermanos, es justamente esto: la venida del reino de Dios. Por tal razón es que en el Nuevo Testamento nosotros ya leemos respecto al Evangelio expresado como el Evangelio del reino de Dios. Vamos a Mateo 4:23. Y nos dice: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, si nosotros consideramos todo lo anterior, llegamos al Nuevo Testamento, en donde ahora tenemos más luz al respecto. Según lo que vemos en la palabra de Dios, el Evangelio son buenas noticias, pero que al mismo tiempo ya encontramos malas noticias. Es decir, el Evangelio, que es una buena noticia, incluye en sí una mala noticia. De hecho, son varias malas noticias. Entonces, la luz, y quiero ejemplificarlo con esto, la luz de una lámpara solo puede ser aprovechada en la oscuridad. Si usted sale con una lámpara a mediodía, esa luz no es provechosa. Así la luz de Cristo, hermanos, brilla
en la oscuridad del pecado y la realidad desastrosa del hombre. Y es que estamos separados de Dios, nacemos separados de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo hace ya en Romanos en los primeros capítulos. Un resumen es, todos estamos condenados, judíos y gentiles. Por lo tanto, todos necesitamos a un Salvador, que es Cristo. Así que el Evangelio tiene una parte central y medular, y es esta, que Cristo es Rey. Y como todo rey debe de ser obedecido, y es por esa razón que el Evangelio en el Nuevo Testamento es expresado en forma de mandato a obedecer el Evangelio. Y voy a tomar algunos textos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1:7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio debe de ser obedecido, por cuanto es el mensaje del Rey. Otro ejemplo, Romanos 2:8, dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Entonces solamente hay dos posturas: o obedeces o desobedeces. En 1 de Pedro 4:17 también nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza, nosotros primero. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Nuevamente habla de obediencia. Y finalmente en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandato, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso la expresión del Evangelio nunca es de súplica, nunca es ábrale el corazón al Señor para que Él pueda entrar. Es un mandato. Los apóstoles predicaron arrepentimiento, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Nunca es un llamado de una petición, es un llamado a la obediencia. Esta buena noticia entonces del Evangelio, hermanos, solo puede ser visible si la persona entiende la mala noticia que hay detrás de esta verdad. Y es por eso que el Evangelio, aunque es una buena noticia, implica una mala noticia. Por eso la predicación en el Nuevo Testamento de forma clara dice: arrepiéntanse y crean al Evangelio. Pero la pregunta es: ¿arrepentirnos de qué? La respuesta es clara: de los pecados. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Esta es una buena manera de definir qué es arrepentimiento. Es el abandono de los pecados. Y la realidad del pecado, hermanos, es el componente que hace necesaria la predicación del Evangelio. Porque si hay pecado, entonces debe haber un castigo. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Y ahora aparece un nuevo componente, y es la ley. La ley lo que va a hacer es mostrarnos la realidad del hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser caído, un ser que es enemigo de Dios. Y en Romanos 3:10 nosotros podemos encontrar ahí, no lo voy a leer por el tiempo, del 10 al 18, ustedes pueden encontrar una radiografía espiritual del hombre. ¿Quién es el hombre? Ustedes pueden leer lo desastroso y horrendo que es la realidad del hombre. Entonces, retomando lo que les decía, hay un nuevo componente, y es la ley. Entonces, ¿cuál ley? Ahora se involucra otro elemento más, y esta es la ley de Dios. Y aunque queda claro que nadie puede cumplir las demandas de la ley por cuanto todos nosotros somos pecadores, al mismo tiempo nadie puede ser salvo por la ley, pero al mismo tiempo la ley sí tiene un uso legítimo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Así que, hermanos, la ley sirve para algo, y es para darnos cuenta qué tan pecadores somos. En Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Por lo tanto, la ley no es dada para salvarnos, sino que la ley es dada en su uso legítimo para que nosotros podamos darnos cuenta qué tan pecadores somos. Ahora, con lo que nosotros estamos expresando en este momento, podemos entender que el mensaje del Evangelio sí es una buena noticia de salvación para el que cree, pero al mismo tiempo, esta buena noticia solo puede ser observada por aquel que puede ver su miseria y que puede ver su pecado. De lo contrario, no puede buscar a ese gran Salvador que el Evangelio proclama. Solemos tener ideas tergiversadas respecto al Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es decirle a alguien: Cristo te ama. Como yo le dije en una ocasión, y anoche hablábamos con los hermanos de esa experiencia, que en una ocasión, y yo siempre lo cuento, yo iba de regreso a mi casa en el bus, y de pronto se sube una persona a exigir dinero de forma violenta, y yo dije: este es mi momento para evangelizar, dije yo, en mi ignorancia, y saqué $1 y se lo di, y yo le dije: Dios te ama. Y su respuesta fue: gracias. Y se fue. Yo creía que eso era el Evangelio. Hermanos, decirle a alguien: Cristo te ama, no es predicar el Evangelio. No encontramos ni un solo texto donde los apóstoles predicaran el Evangelio de esa manera. Por lo tanto, solemos tener en nuestra mente ideas tergiversadas del Evangelio. Y al tener una idea errónea del Evangelio, tenemos una forma errónea de exponerlo, por lógica. Así que, como hemos podido ver, hay varios elementos incluidos en el mensaje del Evangelio. Y todos estos, hermanos, deben estar presentes cuando nosotros proclamamos, predicamos y enseñamos este mensaje. Por eso decirle a alguien: Dios te ama, o Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no es predicar el Evangelio. No es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que vemos hoy en día, hermanos, es una distorsión aberrante del Evangelio. Entonces la pregunta es: ¿de dónde saco el mensaje? La respuesta la hemos estado escuchando desde ayer, de la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios es suficiente para predicar el Evangelio. Ella es suficiente para que tú prediques el Evangelio. Tú no necesitas mover las emociones de alguien, tú no necesitas hacerlo llorar, tú no necesitas hacerlo que repita una oración y que por medio de esa oración sea salvo. Porque ese no es el mensaje del Evangelio y por lo tanto no es la manera de evangelizar, no es la manera de hacer evangelismo. Y es justamente aquí donde converge el evangelismo con la suficiencia de las Escrituras. Ahora, como segunda parte de lo que hemos estado hablando de esta exposición, vemos entonces que el Evangelio es un mensaje, no es un drama. No es un show de entretenimiento, no es una canción, no es dar un tratado evangelístico, un chic, ¿se recuerdan de los chic? No sé si todavía hay. No es salir a dar abrazos gratis. El Evangelio debe contener todos estos elementos que hemos mencionado. Ahora, la pregunta es: entonces, ¿cómo se debe de predicar este mensaje del Evangelio que desde el Antiguo Testamento se nos ha venido anunciando?
Y la otra pregunta es, ¿quiénes deben evangelizar o predicar este mensaje? Y en estos minutos que restan voy a responder a estas dos preguntas. Número 1, ¿cómo evangelizar? La respuesta es clara, según la palabra de Dios. Todo creyente, todo cristiano o una persona que se llama a sí mismo cristiano, entiende esto, que debe de predicar según la palabra de Dios. El problema es que no lo hace. ¿Por qué? Porque no le es suficiente la palabra de Dios. Pero para el creyente maduro, el creyente verdadero, debe entender que solamente la palabra de Dios es suficiente. Nuevamente el texto de 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, las sagradas escrituras, la Biblia, solo ella es suficiente para revelar la sabiduría y el conocimiento de Dios, mediante el cual podemos llegar a la fe en Cristo Jesús, quien salva al hombre. No necesitas otro libro, no necesitas otro mensaje, porque el mensaje que salva el Señor ya lo ha dado. Entonces, la única forma de exponer el mensaje del Evangelio es de conformidad con la palabra de Dios. Cualquier otra forma que te inventes o se inventen los hombres simplemente es inválida, es incorrecta y es como un placebo que no contiene en sí la medicina que sana al enfermo, pero le hace pensar que esa es la medicina. Hermanos, no tenemos por qué añadir ni quitarle al Evangelio. El mensaje que salva no debe de ser manipulado, no debe de ser manoseado, no debe de ser alterado, no debe de ser torcido. Esas fueron las palabras y las indicaciones que Dios da a Israel desde Deuteronomio 4:2. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Y hermanos, siendo sinceros y siendo honestos, no existe acto más despreciable, más cargado de odio y aborrecimiento al prójimo que aquel de ocultar la verdad que salva. Es un acto de desprecio, es un acto de odio, torcer la verdad o quitarle, reducirla o añadirle. Al mismo tiempo debo decir que no hay acto más grande de amor y misericordia que aquel de predicar el único mensaje, la única noticia que puede salvar, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Spurgeon decía, evangelizar no es nada más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede hallar pan. Entonces, ¿cómo debemos evangelizar? Predicando el mensaje. Predicando el mensaje. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí encontramos la palabra en griego que es kerigma, es proclamación de este mensaje del Evangelio. Si el Evangelio es un mensaje de salvación, entonces, hermanos, es lógico que la única forma en la que Dios es exaltado es esta forma en la cual Él ha establecido, y es la predicación. La predicación. Eso que muchos desprecian, esos que muchos subestiman y que aún estarían dispuestos a eliminar de sus reuniones, y otros que ya lo han hecho al sustituir por predicaciones, por contar anécdotas, chistes y entretenimiento. Resulta que eso que la gente desprecia es lo único que puede salvar el Evangelio expuesto de forma clara. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos observar que Dios ha utilizado esta forma para comunicar su mensaje, y es la predicación, es la proclamación de la verdad. De forma general podemos verlo que se hace de dos formas. Primero es el evangelismo a multitudes, y en segundo lugar el evangelismo a una persona o de forma personal. Si ustedes recordarán,
bueno, algunos, desde los años 70, 80 y 90, surgieron muchos ministerios para eclesiásticos, es decir, que no eran parte de una iglesia, sino que eran grupos que surgieron y algunos llegaron a ser tan famosos que movían multitudes. Eran predicadores itinerantes que se convirtieron en el centro de la atención, se hicieron famosos, captaron millones de dólares en ofrendas, llamaban la atención por prometer algo que la gente buscaba, y era la sanidad de enfermedades físicas y no espirituales. Llegaron a predicar un evangelio adulterado, torcido, y eran líderes de movimientos pentecostales que buscaban emular la coyuntura del libro de los Hechos. Pero esta forma de predicar, que llegó a ser tan conocida y anhelada por muchos, no tenía nada más que un objetivo, y eran números en dinero, números en cantidad de personas. Pero nunca se cumplió la gran comisión que leemos en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, debemos enfocarnos en algo. El evangelio como tal busca algo, y es hacer discípulos. Por eso no tiene sentido que únicamente busques evangelizar sin la intención de hacer discípulos. Porque la intención no es que tú llenes una boleta y digas, hoy gané 20 almas para Cristo, porque tú no ganas nada. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tú solamente tienes una obligación, y es proclamar el mensaje, el evangelio. Pero el problema no solo ha sido la predicación de un mensaje alterado, sino que se ha creído que el trabajo se terminaba con el evangelismo. Pero debemos entender que Dios no solo nos ha mandado a predicar, sino a hacer discípulos. De nada sirve predicar si no vamos a discipular. Y eso significa enseñar todo el consejo de Dios, enseñar su palabra. Yo, hermanos, personalmente no me opongo a la predicación a multitudes, predicaciones al aire libre, esfuerzos evangelísticos que se hagan de forma real, que conlleven el mensaje del evangelio. Pero siendo honestos, si no cumplimos la gran comisión, entonces cada esfuerzo que se haga llega a ser vano. La otra forma de enseñar y predicar este mensaje que salva es el evangelismo personal. Cristo no solo evangelizó a las multitudes. En el punto anterior, hermanos, yo no leí textos porque ustedes saben que es bastante fácil identificar que Cristo y los apóstoles predicaron a multitudes. Pero en este punto, y por ejemplo pueden ustedes leer Hechos 3:11 y Hechos 4:4, vemos ahí el mensaje del evangelio predicado a multitudes. Pero en esta parte personal yo sí quiero que leamos algunos textos, porque Cristo no solo evangelizó a multitudes, sino que gran parte de su ministerio lo dedicó a predicar el evangelio de forma personal. Tenemos el testimonio que nos queda en la palabra de Dios, los registros, por ejemplo, el Señor hablando con una mujer samaritana. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aspectos personales. Pero también los apóstoles predicaron de forma personal. En Hechos 8:26 leemos de Felipe. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, pero había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en un carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a este carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era, como oveja fue llevado al matadero,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. ¿Qué texto es? Isaías 53. Así que el eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, ¿él se inventó algo? ¿Él agregó? No, hermanos, él comenzó con ese pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente, porque no necesitas agregar más. Le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cómo evangelizamos entonces? Con la palabra de Dios, con Biblia en mano. Y no importa si el que está oyendo no llora, Dios no te ha mandado a hacer llorar. Y no importa si la persona te aborrece, es que este es un mandato, hermanos. No se trata de mover las emociones de la gente, no se trata de llenar una boleta, se trata de que tú obedezcas. Predica el Evangelio. Lastimosamente, hermanos, muchas personas que practicaron la predicación a multitudes ejercieron el ministerio de la predicación con el fin de enriquecerse. Y ellos han traído mucho daño, más que beneficio. Han alterado el Evangelio y con sus llamados al altar, la famosa oración del pecador, han hecho que el Evangelio sea alterado. Y muchas personas, al hacer una oración, creen que son hijas de Dios por el simple hecho de repetir una oración, pero no hay fruto. Pero no está el Señor ahí porque únicamente repitieron una oración. Por eso, hermanos, yo tengo una especial predilección por la predicación del Evangelio de forma personal. No solamente desde el púlpito, porque desde acá lo hacemos, pero estamos hablando que de forma personal, ¿cómo lo tienes que hacer tú? Toma a tus familiares, toma con tus amigos, párale un poquito al mundial y habla del Evangelio. Habla con tus compañeros de trabajo. De hecho, cualquier persona que llega a tu vida no puede salir de tu vida sin antes tú le hayas predicado el Evangelio verdadero. Tómalos de forma tranquila y háblales el Evangelio. Haz lo que hizo Felipe. Toma la palabra de Dios, abre la Biblia y muéstrale su pecado, muéstrale su miseria, para que ellos puedan ver a un Cristo glorioso. Si no ven la oscuridad de su alma, no van a poder ver la luz de Cristo. Así que no creas que el evangelismo a las multitudes es más poderoso que el evangelismo personal. El evangelio es poderoso únicamente porque es el mensaje de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Es el único mensaje que puede dar vida a los muertos. Así que no se trata de ti, no se trata de mí, sino que todo se trata del poder de Dios salvando al hombre según su soberanía. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿quiénes están llamados entonces a predicar el Evangelio? Solo los pastores. ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Solo los pastores? No. Todo creyente está llamado a predicar el mensaje del Evangelio. Si tú piensas que solo los pastores, es porque no has entendido en verdad qué es el Evangelio. Si tú crees que es una labor solo de los pastores, es porque tú estás huyendo como un cobarde de tu responsabilidad y al mismo tiempo del privilegio que esto representa. Y el Evangelio no es para los cobardes. Hay un lugar destinado para los cobardes y no es el cielo. El verdadero creyente, hermanos, seamos honestos nuevamente, de forma natural. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza y su nueva naturaleza le lleva a predicar el Evangelio a cada persona que tiene frente a él. Deberíamos de decir esto que está en Hechos 4:20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, hermanos.
No podemos por la nueva naturaleza que hay en nosotros. También el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. ¿Ves la responsabilidad? Hay una responsabilidad, pero al mismo tiempo dice, pues ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Aparte que tenemos la responsabilidad, hermanos, tenemos nosotros como hijos de Dios el privilegio de predicar el evangelio. Es un privilegio de traer el mensaje de nuestro Rey. Así que quienes estamos llamados y se nos ordena predicar el evangelio es la iglesia. La iglesia es el único organismo vivo a quien Dios ha entregado las llaves del reino. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí no se trata de andar atando al diablo. Yo te ato, Satanás. No está hablando de esto. De una forma más clara podemos encontrar en Juan 20:23, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados; a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Así que lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, es la autoridad que tiene la iglesia de predicar el evangelio, y por medio de la predicación del evangelio, el que está muerto habrá de resucitar espiritualmente. El que está enfermo habrá de ser sano. Solamente la iglesia, y eso implica pastor, diácono, la asamblea, la iglesia. Es decir, todos nosotros tenemos la autoridad de Cristo para predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que hicieron los creyentes entonces luego de Pentecostés? En Hechos 8, del 1 al 4, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Y esto es clave, versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Eran solo los apóstoles, hermanos? No, eran todos los creyentes. De hecho, la palabra que nosotros encontramos aquí es evangelizo, que es evangelizar. Ellos fueron esparcidos para evangelizar, para llevar el mensaje del evangelio. Así que la labor de evangelizar es algo que corresponde a la iglesia. No es una carga, sino que es una respuesta natural de los creyentes que hemos creído al evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y somos los únicos representantes del Rey en la tierra. Por eso la labor de predicar su mensaje es de cada creyente, no del pastor únicamente. Debemos entender que esa es nuestra responsabilidad, y al mismo tiempo es un privilegio que nosotros realizamos con gozo. No es una carga. Debemos dejar las cosas claras. Es la iglesia, por medio de los pastores, que preparamos a la iglesia. ¿Entiendes esto? Lo voy a volver a repetir. Es la iglesia que por medio de los pastores preparamos a la iglesia misma para hacer la labor del ministerio. No me estoy equivocando en estas palabras. Es la iglesia, por medio de los pastores, preparando a la iglesia. Solemos pensar que es la labor de los seminarios, es de las agencias misioneras, es de otros ministerios para eclesiásticos. No, hermanos, es la iglesia quien prepara a la iglesia. ¿A dónde está eso escrito? Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de
capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, porque es tu labor. ¿Cuál ministerio? ¿Cuántos ministerios deben haber, hermanos? Solo uno. Solo existe el ministerio de la palabra. No hay otros ministerios. No hay ministerio de mujeres. No hay ministerio de hombres, ministerio de sala cuna. Hermanos, es un solo ministerio y es el ministerio de la palabra. Ese es el ministerio acá que nos muestra que la iglesia debe de estar capacitada. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que el Señor regrese. No podemos detener esta labor. Asumamos nuestra responsabilidad. El pastor debe de preparar a la iglesia para que la iglesia desempeñe la obra del ministerio. Y la iglesia junta tiene que evangelizar, tiene que presentar el mensaje de salvación, incorporando todos los elementos. Lleva a la gente por medio de la ley para que vea su pecado. Y no le ofrezcas la gracia, no le digas Cristo te ama si la persona no entiende y no conoce la gravedad de su pecado. Porque aunque suene duro, es lo que el Señor decía, no debemos echar las perlas a los cerdos. Es un dicho que significa algo que es tan precioso, no debe de ser mal utilizado. Utiliza bien la palabra de Dios. Asume tu responsabilidad. No tergiverses y cambies el evangelio, porque tú no tienes ningún derecho de hacerlo. No se te es permitido. Asumamos la responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, de emplear esta labor. La obra del ministerio la hacen los santos, no solo el pastor, sino la iglesia. Debemos evangelizar y hacerlo correctamente. Debemos hacerlo de conformidad única y exclusivamente a las Escrituras, la palabra de Dios, porque ella es suficiente para salvar a los perdidos. No importa si parece aburrido. No importa si parece extraño tu mensaje. Si es el mensaje de Dios, el que estás predicando, entonces no importa, predícalo. Y predícalo viéndolo como un privilegio, porque es el mensaje del Rey. Debemos proclamar su mensaje, sin añadirle, sin quitarle, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Estás asumiendo tu responsabilidad de evangelizar? Ese es el desafío que tenemos. Pero no solamente es decir yo voy a evangelizar, sino que tienes que evangelizar según la palabra de Dios, no según tu mente, no según tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Es la palabra de Dios la que nos muestra ese mensaje del evangelio que salva al hombre. Así que asumamos esa responsabilidad, hermanos, no solamente como una responsabilidad, sino como un privilegio que tenemos en el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quiero invitarles a que puedan ponerse en pie para que oremos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por permitirnos, Señor, aunque de forma breve, escuchar el Evangelio, Señor, escuchar cómo tú has salvado al hombre a través de este mensaje poderoso del Evangelio. Es la mejor noticia, no hay otra noticia más grande, pero esta misma noticia implica la realidad del hombre, que somos pecadores y que estamos condenados sin ti, sin tu perdón, sin tu gracia. Lo único que nos corresponde de forma justa es el castigo eterno. Pero te agradecemos, Señor, por revelarnos tu palabra, porque solamente tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, es una luz, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Permítenos, Señor, a nosotros asumir esta responsabilidad, así como
hemos sido nosotros iluminados por medio de la luz del Evangelio, que también nosotros podamos iluminar a otros, exponiendo la verdad del Evangelio de forma clara, de forma que podamos adaptarnos a lo que tú ya has expuesto en tu palabra, sin añadirle, sin quitarle, siendo fieles al mensaje que tú ya has hablado. Es una grave ofensa creer que podemos alterar este mensaje. Ayúdanos a emplearlo, a ponerlo en práctica a nivel personal y como iglesia. Gracias te damos por este mensaje, en tu nombre oramos. Amén.